Buenas tardes. Vamos. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros Ruega por pecadores, nosotros ahora pecadores, ahora y en la hora de nuestra y en la muerte. Amén. amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Pero, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros, San Pablo. ruega por nosotros. Muy bien, vamos a hablar hoy de la constitución jerárquica de la Iglesia. Y pues es voluntad de Dios esta constitución jerárquica, tal como leemos en Mateo 16, 16 al 18. Es decir, que en ese texto que tengo, voy a ponérselos o por lo menos se los voy a compartir, lo vamos a leer juntos. Ahora, tomándolo de la Sagrada Escritura, pues ustedes van a descubrir. Estamos en uno de los cuatro evangelios, que es Mateo, el segundo en haber sido escrito, capítulo 16, en el versículo 16, Jesús, en versículo 15, Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta la da San Pedro. San Pedro, en nombre de todos, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ante esa profesión de fe del apóstol Pedro, Jesús dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Noten que Jesús utiliza el verbo revelar. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este versículo 17, Jesús lo ha llamado Simón, hijo de Juan. Y en el 18 dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro. Por tanto, ya dejas de llamarte Simón, Barjona, hijo de Juan. Ahora te vas a llamar Piedra. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Como ustedes pueden oír, Jesús está diciéndole, mira, Pedro, piedra, mira, y voy a edificar mi iglesia, solo una, y el poder del infierno no la derrotará. Claro que el poder del infierno intenta, pero y después dice el versículo 19, te daré, esto solo se lo está diciendo a Pedro, te daré, y lo dice delante de los demás, las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por tanto, le da lo que se llama el poder de las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y cuando le habla a Pedro, le está diciendo, le está hablando de atar y desatar. Pero se lo está diciendo solo a él. Mientras que en Juan 20:23, cuando habla con todos, les dice, todos los pecados que ustedes perdonen en la tierra serán perdonados en los cielos. Y ahora ya le habla a todos. Sin embargo, ese todos de Juan 20:23 está enlazado con Mateo 19. Pedro tiene en la jerarquía de la iglesia una potestad suprema sobre los apóstoles. Bien, una vez que hemos visto esto al comienzo de nuestra clase, podemos pasar. Ustedes tienen aquí el índice. Mira, vamos a hablar del romano pontífice, vamos a hablar de los obispos como sucesores de los apóstoles y de la participación del presbiterio, es decir, de los presbíteros en el ministerio de los obispos, y hablaré de por qué solo los varones podemos participar del sacerdocio de Cristo cabeza.
porque del sacerdocio de Cristo participan todos por el bautismo, pero del de Cristo cabeza, solo los presbíteros. Ok, empecemos por el romano pontífice. Y cuando nos preguntamos por qué el Papa es el obispo de Roma y el sucesor de San Pedro, claro, hay que recordar que, como dice el libro de los Hechos, San Pedro, que era obispo de Antioquía, entendió que Dios le estaba pidiendo que dejara la sede de Antioquía y se fuera a Roma. En Roma estaba la cabeza del imperio romano. Bien, pero el Señor ya sabía que Roma no iba a ser siempre la cabeza del imperio, la cabeza del mundo. Y de hecho, pues ustedes mismos han ido comprobando, como lo hacemos todos, que, que bueno, pues que con el paso de los siglos ha habido muchos imperios y sigue habiéndolos y han ido cambiando, dijéramos, los lugares que vienen a ser importantes. Lo que ahora pasa en Washington, pues sí, ¿verdad? Eso tiene una importancia muy grande. Sin embargo, el Papa no va a vivir a Washington. Tampoco se fue a vivir a Cracovia cuando era polaco, ni se fue a vivir a Berlín, el Papa alemán. ¿Por qué? Porque tú eres Pedro y sobre esta piedra, es decir, el obispo de Roma es el sucesor de Pedro. Bien, pero además decimos que es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la iglesia. Estamos hablando de un principio visible, de un fundamento visible de la unidad de la iglesia, que además de visible es perpetuo, sea quien sea el Papa. Entonces vamos al texto de Lucas 22, 31 al 32. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí en este texto? Dijo también el Señor, está profetizando que Satanás lo ha solicitado, ¿verdad? Para zarandearlo como al trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando te conviertas, ahí se ve que hay un error de palabra, tú fortalece a tus hermanos, confirma a tus hermanos. ¿Y qué es lo que le dice San Pedro como respuesta? Estoy dispuesto a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Bien, entonces, ¿qué le está diciendo? Mira, dentro de todos, a ti te va a venir una tentación más fuerte. A ti, mira, te van a zarandear como se zarandea el trigo para cribarlo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Bien. Por tanto, el Papa está siempre en una actitud de conversión, ¿verdad? Y su trabajo principal es confirmar en la fe a sus hermanos. Cuando usamos la expresión iglesias particulares, estamos refiriéndonos a la iglesia que peregrina en un país determinado, en una ciudad, en un departamento o una provincia, ¿verdad? Y se llama iglesia particular, presidida por un obispo. Bien, todos estos obispos han de estar en comunión con el obispo de Roma. Y el obispo de Roma preside a todas las iglesias particulares en la caridad. Por tanto, la función del Papa es servir a la unidad del episcopado. Y este es el gran servicio que presta la unidad de la iglesia. Bien, el Papa es cabeza del Colegio de los Obispos y la potestad del Papa como cabeza del Colegio de los Obispos es ser pastor de toda la iglesia. Tiene por institución del mismo Jesucristo una potestad plena. Fíjese, son 4 características: plena, suprema, inmediata y universal sobre toda la iglesia. Por tanto, él no tiene que pedirle autorización a ningún obispo. Cuando el Papa viene aquí, pues no tiene que pedirle permiso al obispo, al arzobispo Gonzalo, no.
está por encima del arzobispo Gonzalo y de todos los obispos del mundo. Bien, ¿cuál es el límite interno que tiene esta potestad del Papa? Es obvio. El Papa está dentro de la Iglesia y no está por encima de la Iglesia de Cristo. Llámese Pío XII, llámese Benedicto XVI, llámese Juan Pablo II, llámese Francisco. Está por encima. No puede estar por encima de la Iglesia de Cristo. Está dentro. Entonces está sujeto a la ley divina y a la ley natural, como todos los cristianos. Entonces el Papa no puede saltarse la ley divina ni se puede saltar la ley natural. Bien, ¿qué ha prometido el Señor? ¿Verdad? En Mateo 16:19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates quedará desatado en los cielos. Sí, pero ha prometido, yo me caeré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Por tanto, esta presencia de Cristo en virtud del Espíritu Santo es una propiedad que atañe a la Iglesia universal, no a cada miembro en específico, porque un miembro de la Iglesia puede estar en pecado y por tanto, no, si está en pecado grave, pues él mismo rechaza la presencia de Dios en su alma. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los fieles en su conjunto cuando se adhieren indefectiblemente a la fe? No se equivocan. ¿Y por qué no se equivocan? Porque esto es lo que se llama el sensus fidelium, el sensus fidei, el sentido de la fe. Están guiados por el magisterio vivo de la Iglesia, que actúa siempre bajo la acción del Espíritu Santo, que guía a los fieles simples y corrientes y guía a los obispos. Bien, entonces esta asistencia a toda la iglesia para que no se equivoque al creer, la iglesia no se equivoca al creer, se da también al magisterio de la iglesia, que es vivo porque los obispos enseñan en continuidad, unos con sus antecesores en el episcopado, la misma doctrina y la misma explicación de la escritura. Por tanto, ellos enseñan, esta es su vocación, esta es su misión, enseñar fiel y auténticamente la palabra de Dios en la iglesia. Bien, hay tres momentos en los que decimos que se ejerce la infalibilidad del magisterio. Primero, vamos a fijarnos ahorita en el Papa. Cuando el Papa, como supremo pastor de la Iglesia Universal, habla con ánimo de enseñar a toda la Iglesia en asuntos de fe o de moral, y utiliza una formulación que es muy solemne, ¿verdad? Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ¿verdad? Declaro como doctrina definitiva tal y tal cosa, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, pues lo que está diciendo es que aquella verdad enseñada durante siglos pertenece al patrimonio de la fe de la iglesia y que no se puede cuestionar. Ok, vamos ahora a fijarnos en el Colegio de los Obispos, que es sucesor del Colegio Apostólico, que están en comunión con el Papa. Imaginemos que están reunidos con el Papa en un concilio ecuménico, que quiere decir concilio universal, ecumene quiere decir eso, y proclaman con acto definitivo el Papa con los obispos una doctrina referente a la fe o a la moral. El Papa puede hacerlo por su cuenta, después de haber consultado a los obispos, sin reunirse en concilio. Pero puede ocurrir que el concilio, donde están representados todos los obispos del mundo, declara unido al Papa una enseñanza como declaración definitiva. Ok, en ese caso también es infalible. Y en tercer lugar, cuando en el magisterio ordinario, el del día a día, tanto el Papa como los obispos concuerdan en proponer como una doctrina como definitiva.
definitiva. Bueno, ¿qué tenemos que hacer los fieles? Pues adherirnos a las enseñanzas infalibles de la Iglesia. ¿Cómo? Con lo que se llama en teología el obsequio de la fe. Por tanto, nos adherimos, es la obediencia de la fe. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros oramos con mucha fuerza y mucha intensidad por el obispo de Roma? Porque estamos convencidos de que tiene una gravísima responsabilidad sobre sus hombros y tiene, pues, una gran autoridad para llevar a cabo esa responsabilidad. Necesita nuestro apoyo de oración. Pero además, nosotros nos damos cuenta de que nos conviene siempre evitar cualquier comentario negativo sobre el Papa o evitar el estar haciendo referencias o ambientes negativos con respecto a la confianza en el Papa. Entonces, podría ser que hay casos determinados en que uno no comparte algún criterio personal mío, no comparte con el del Papa. Ok. Pero en ese caso guardaré silencio, ¿verdad? Y por otra parte me pondré a estudiar, a formarme bien a pedir consejo, para entender aquello que está explicando el Papa y que a mí me resulta difícil de captar. Ok. Entonces, rezar y estudiar con más profundidad ese tema en el que yo encuentro alguna dificultad, procurar entender las motivaciones que tiene el Papa con apertura de espíritu, y eso exige tiempo y paciencia. Ustedes habrán leído una noticia muy reciente de un documento que se llama El Obispo de Roma, un documento que es desarrollo de algo que comenzó San Juan Pablo II de cara al ecumenismo. Pero este documento no es un texto definitivo, es un avance, pero no es un texto definitivo. ¿Y qué pasa si mi discrepancia se mantiene después de haber estudiado? Bueno, presto un asentimiento religioso de la cabeza y de la voluntad a sus enseñanzas y guardo silencio, porque no me voy a poner a criticar ni a juzgar al Papa. Bien, hablemos de los obispos como sucesores de los apóstoles. La iglesia está fundada sobre los apóstoles, edificada sobre ellos. Y los apóstoles fueron escogidos entre los que eran testigos de la resurrección y, por tanto, ellos son fundamento de la iglesia de Cristo. Ok. Entonces, ¿qué hacen los obispos? ¿Qué hace el colegio apostólico con la asistencia del Espíritu Santo? Tiene una triple tarea respecto de lo que llamamos el depósito de la fe: enseñar, custodiar y transmitir. San Pablo hace referencia al depósito de la fe, no utiliza esa fórmula, pero sí hace referencia a una regla doctrinal. Muy bien. Enseñar, custodiar y transmitir. Entonces, ¿por qué motivos afirmamos que la iglesia es apostólica? Primero, por su estructura, porque debido a su estructura, la iglesia es instruida, santificada y gobernada por los apóstoles y sus sucesores hasta la segunda venida de Cristo, es decir, por los obispos, siempre que estén en comunión con el sucesor de Pedro. Ok, hablamos de sucesión apostólica. ¿Qué es eso? Pero la Iglesia Católica conserva la sucesión apostólica. La conserva también la Iglesia Ortodoxa. Todos los demás la han perdido. La han perdido. Eso significa que cada obispo actual de la Iglesia Católica tiene línea directa es descendiente en línea directa en el plano espiritual de uno de los apóstoles. Esto significa la sucesión apostólica.
se remonta sin interrupción a los 12 apóstoles. Bueno, entonces, ¿qué dones reciben los obispos? Los que han sido ofrecidos a los apóstoles, todos, no, sino solo aquellos que recibieron para transmitirlos a la iglesia. Bien, entonces ellos transmiten mediante la imposición de las manos y por esa transmisión la iglesia está en comunión de fe y de vida con su origen apostólico. A lo largo de los siglos, la iglesia ordena todo su apostolado hacia ese fin. Es difundir el reino de Cristo sobre la iglesia. Ustedes ven que delante, el obispo que está delante tiene un palio en su cuello. Ese palio es solo, lo llevan los arzobispos, ¿verdad? Y es un recuerdo del yugo de Cristo, es también un signo de su comunión con el Papa, que también lleva el palio. Bien, entonces, ¿qué pasa con el colegio de los obispos? Tienen que estar en comunión con el Papa y nunca podrían actuar en contra del Papa para destituirlo, por ejemplo, ¿verdad? Porque el colegio de los obispos ejerce con el Papa, siempre y cuando esté en comunión con él, ejerce la potestad suprema y plena sobre la iglesia. Bien, ¿qué misiones tienen los obispos? Tienen 3 misiones. La primera es enseñar. Ellos son testigos auténticos de la fe apostólica. Luego tienen la misión de santificar a través de el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía. Y luego tienen la misión de gobernar al pueblo de Dios en la tierra, pero es un gobierno espiritual, no es un gobierno de tipo, de tipo político o de tipo civil, es gobierno exclusivamente espiritual. Bien, entonces Cristo instituye la jerarquía eclesiástica. La instituye, como hemos visto en el Santo Evangelio. Perdón que aquí me salté. Aquí estamos de nuevo. Ok. Bien, instituye la jerarquía y les da una misión. Una misión en la que hay ámbitos sacramentales y hay ámbitos catequéticos. Hay que predicar la palabra de Dios con autoridad, porque Él dio un mandato misionero universal. Mateo 28, versículos 18 al 20. Es decir, que cuando Jesús se despide de sus apóstoles, y esto es lo que relata Mateo 28, al despedirse de sus apóstoles, ¿qué es lo que les dice? Bueno, les dice que a Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Ok. Dice, antes de subir al cielo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Todos, ya no es solo el pueblo judío, no, todos. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula trinitaria para el bautismo. Y después enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por tanto, ¿qué significa esto? Que el bautismo a todos, no se dice que solo adultos, no, a todos, bautizándolos, todos los pueblos, a ser discípulos entre todos los pueblos y enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, no se puede solo bautizar, hay que enseñar a vivir como bautizados. Bueno, entonces hay tres grupos de personas que formamos parte de la jerarquía de la iglesia. A quienes llamamos ministros sagrados, el sacramento del orden sacerdotal tiene 3 grados. El primer grado, el inferior, es el diaconado.
El siguiente, el de en medio, es el presbiterado. Y el final, el último, el episcopado. Diácono. La palabra diácono viene del griego, diaconía, que quiere decir servicio. ¿Y dónde están los diáconos en la Sagrada Escritura? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los griegos convertidos al cristianismo, salidos del paganismo, se quejan de que sus viudas están desatendidas. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, no vamos a descuidar el ministerio de la palabra. Escojamos 7 varones. Uno de ellos es San Esteban, el protomártir, el primer mártir, San Esteban. Y está la lista de quiénes son los 7 varones, libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí arranca el diaconado. Ok, ¿de dónde se habla del presbiterado? ¿Qué quiere decir presbítero? Presbítero quiere decir anciano. Bien, entonces en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de presbíteros y obispos. La palabra obispo equivale a supervisor. Bien, entonces estos son los únicos 3 grados que tiene el sacramento del orden. Bien, y resulta que los miembros de la jerarquía eclesiástica tenemos que estar unidos para servir a la comunión de los fieles. Los diáconos siempre están asignados a un presbítero. Por tanto, no hay diáconos sueltos que no tienen una jurisdicción propia independiente del presbítero. No, los diáconos se asignan a un presbítero para que le ayude al presbítero. Y el presbítero se asigna a un obispo para que le ayude en su ministerio. De modo que no hay presbíteros vagos ni diáconos vagos. Es decir, no hay presbíteros ni diáconos que no estén, voy a usar una expresión del derecho canónico, incardinados a un obispo y al territorio o porción del pueblo de Dios que gobierna ese obispo. Bien, entonces esto significa, por tanto, que cada porción del pueblo de Dios tiene un obispo que la gobierna. La arquidiócesis de Santiago de Guatemala es muy grande. Tendrá unos 5 millones de habitantes. Esto es excesivo para que un solo obispo pueda gobernar. Tiene en este momento 2 obispos auxiliares. Uno que es Monseñor Tulio, lleva ya un año de haber sido consagrado obispo auxiliar de esta arquidiócesis, y este sábado será consagrado el segundo, que es Monseñor Eddie Calvillo, sábado 22 de este mes, bien, de junio, día del martirio de San Juan Fisher y Santo Tomás Moro. Bien, ¿qué hace cada obispo? ¿Cómo ejerce su ministerio? Bien, entonces es miembro del colegio episcopal. Él no está aislado, él no va por su cuenta. Tiene que estar unido con el Papa, con todo el colegio episcopal. Y tiene que participar con el Papa y con los demás obispos de el interés, la solicitud por la Iglesia Universal. Pero se le confía una iglesia particular. ¿Para qué? Para que la gobierne en nombre de Cristo con la autoridad que ha recibido. Y la tiene que gobernar con una potestad que tiene 3 características. Es ordinaria, es propia y es inmediata. Por tanto, el obispo gobierna a ese grupo de fieles en los que hay presbíteros, diáconos y bautizados que no son ni presbíteros ni diáconos y que peregrinan en un territorio particular o en una estructura jerárquica de tipo personal. Y esa potestad está en comunión con toda la iglesia y está bajo la autoridad del Santo Padre. Bien, si un obispo se declara fuera de la autoridad del Santo Padre, ese obispo es cismático. Bien, entonces el ministerio del obispo, del presbítero y del diácono tiene carácter personal. ¿Por qué? Porque cada uno se hace responsable ante Cristo de la llamada personal que recibió.
y personalmente ha recibido el sacramento del orden en cualquiera de sus 3 grados. Muy bien. Hablemos de la participación del presbiterio en el ministerio de los obispos. Bien. Entonces, el ministerio de la iglesia, en la iglesia es uno. Solo hay un sacerdote, el único sacerdote es Cristo. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Por tanto, el sacerdocio ministerial en la iglesia es participación en el único sacerdocio de Cristo. Voy a decirlo de otra manera. Cristo hace presente su sacerdocio en el espacio y en el tiempo a través de hombres a los que llama al presbiterado, al episcopado y al diaconado. Muy bien. Entonces es una llamada personal. Ok. Estos 3 grados son cumulativos. Es decir, que no hay 3 clases de ministros. Hay 3 grados de un mismo y único ministerio, de un único sacramento del orden. Una vez que un seminarista es admitido al diaconado y ordenado diácono, entra a formar parte de la jerarquía de la iglesia y participa del único sacramento del orden en el grado inferior, es decir, el primer grado. Ok. Todos aquellos presbíteros que hayan recibido el tercer grado, es decir, el episcopado, siguen siendo diáconos y siguen siendo presbíteros, es decir, no han dejado de ser presbíteros y no han dejado de ser diáconos. Igual que el presbítero no deja de ser diácono una vez que es consagrado presbítero, sigue siendo diácono, sí, pero ahora ha recibido ya el presbiterado. Bien, entonces este sacramento tiene una gran unidad interior. Este sacramento es un ministerio de comunión. ¿Por qué? Porque todo el ejercicio del sacramento del orden en cualquiera de sus 3 grados, lo que hace es favorecer la comunión. La comunión de la iglesia universal, la comunión de cada iglesia particular y pues la comunión con el Papa y con los obispos. Entonces, su estructura interna es una estructura de comunión ministerial. Por tanto, como les dije, no hay un solo diácono que no esté asignado a una parroquia o a un obispo o a un superior eclesiástico. No hay un solo presbítero que no esté asignado a un obispo o a un superior eclesiástico. Bien, ¿qué hace la iglesia particular? Ahí hay presbíteros y ahí hay un obispo. Entonces, los presbíteros de una iglesia particular, la iglesia que peregrina en Santiago de Guatemala, o la que peregrina en Escuintla, o la que peregrina en Izabal, o la que peregrina en Quetzaltenango, o la que peregrina en San Marcos, o en Huehuetenango. Muy bien. ¿Qué hace? Lo que hace es que ahí hay unos presbíteros que están revestidos del único sacerdocio ministerial que el obispo tiene en su plenitud. Y el obispo, que está a cargo de ese grupo de presbíteros, que están incardinados en su estructura, ellos son sus colaboradores insustituibles, los presbíteros, y los diáconos que están incardinados ahí son insustituibles colaboradores del obispo. Bien, ¿cómo se recibe el sacerdocio ministerial? ¿Qué pasos se dan? El primer paso es que antes tiene que ser diácono. Ustedes están viendo en la fotografía una ordenación de presbíteros y estos presbíteros pues llevan todavía la estola cruzada desde el hombro izquierdo hasta la cintura derecha. ¿Ok? Una vez ordenados, ya van a quitarse la estola cruzada y se la pondrán colgada del cuello y van a sustituir la dalmática, que es el último ornamento que se pone el diácono y que tiene una forma distinta de la casulla, y la van a sustituir por la casulla. Ok.
Pero ¿qué hace falta? Que el obispo le imponga las manos y haga una oración consacratoria. De esto no se puede prescindir. Y a partir de entonces entran a formar parte del presbiterio. Entonces, el presbiterio es un colegio estable. Colegio quiere decir reunión, ¿verdad? Un grupo reunido en torno a. Está formado por todos los presbíteros, unidos a su obispo, y comparten la misma misión del obispo en favor del pueblo de Dios. Por tanto, no pueden estar al margen de lo que el obispo declare como línea de trabajo de su presbiterio. Ok. ¿Qué pasa cuando el obispo incardina a los sacerdotes? El verbo incardinar solo se usa para esto, para designar el proceso mediante el cual un sacerdote queda involucrado en una estructura jerárquica llamada diócesis, o una estructura jerárquica personal que no es una diócesis, pero que está al servicio de la Iglesia Universal y constituida así por el Papa, como el caso de la prelatura del Opus Dei. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene la palabra incardinar? Viene del latín cardine. Cardine significa bisagra. La bisagra une a la puerta con el mar. Entonces, una vez que el obispo incardina a un sacerdote, asocia a ese presbítero a su solicitud y su responsabilidad, la que tiene el obispo, sobre ese grupo de fieles que dependen de él. Pero esto no es optativo, esto no es simplemente conveniente, no, esto es indispensable, que comparta la misma misión del obispo, que es el que hace, es el que es cabeza en ese lugar, en ese territorio o en esa institución. Y todo esto es derivado del sacramento del orden. San Pablo y los primeros apóstoles instituyeron muchos presbíteros, diáconos y otros obispos. Bien. Entonces, esta es la última diapositiva de hoy. Seguiremos con esta clase la semana entrante. Los presbíteros son los más directos ayudantes del obispo. A ellos les toca cuidar pastoralmente a un grupo de fieles que le asigna el obispo. A través de una parroquia, a través de una capellanía, puede ser capellán de un hospital, puede ser capellán de unas monjas, puede ser capellán de un colegio, puede ser capellán de una universidad, puede ser capellán de la policía, puede ser capellán del ejército, si es que el ejército no tiene un obispo a cargo de ellos, que sí existe. En Guatemala no, pero en otros países sí, como en El Salvador. Hay un capellán castrense, un obispo castrense. Castrense viene de Castro, que significa ejército. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen los presbíteros con ese grupo de fieles que tienen a su cargo? Hacer presente la solicitud del obispo en ese ámbito por esos fieles. A ellos les predican la palabra de Dios, para ellos celebran los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Bueno. Entonces es la diapositiva 36, la última de hoy, y yo quito las diapositivas para que podamos dialogar. Muy bien. Mario, buenas noches. Ahí Buenas noches. Dime. con dos preguntas. Uno, la verdad que no entendí muy bien cómo es lo de que el Papa es el sucesor de Pedro. Sí. Me recuerdo que estaba ahí. Y la otra, para dejarlo ahí, sería, ¿será que cuando usted dijo los sacerdotes son, digamos, no me recuerdo la palabra, usted dijo como representantes de los 12 apóstoles? No, esos son Podría, los no. obispos, O ¿verdad? los obispos, perdón, o los Sí. obispos Sí, Wilson. de los 12 Entonces, apóstoles. ¿Será que también está ahí representado, digamos, o sea, tal vez lo hizo Jesucristo con la intención de Judas quien lo vendió? No estoy diciendo que un obispo sea bueno, Judas, pero me refiero a representan como que las diferentes características de los apóstoles.
Vamos a que ver. podrían tener La iglesia está esas fundada dos. sobre Pedro y los apóstoles. Judas, él se salió del equipo de los 12 y fue sustituido por Matías. ¿Cuándo fue la sustitución? Pues la hace San Pedro, está explicada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuál fue el proceso para sustituir a Judas y, por tanto, ocupa el lugar de Judas. Pero Judas no está representado por ningún obispo, ¿verdad? Y la representación Ok, hace perfecto. referencia solo a la sucesión apostólica, no a las características de la personalidad de aquel sujeto. ¿Ok? Ok. Muy bien. Y la Entonces, otra de la sucesión del Papa sí, de Pedro. voy a eso. Entonces, eso es a través de el que es electo como obispo de Roma. El único obispo que es electo por el Colegio de Cardenales es el Papa, el obispo de Roma. No hay ningún obispo, ningún otro obispo en la Iglesia Universal que sea electo por el Colegio de Cardenales. Es más, el Colegio de Cardenales ha sido instituido precisamente para este fin, para proveer a la sede apostólica. Es decir, para que la sede apostólica no se quede sin quien la ocupe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se sabe quién es el sucesor de Pedro? El sucesor de Pedro siempre va a ser el obispo de Roma. Entonces, que en este momento hay un antipapa, sí. Es un antipapa que está en España, en un lugar que se llama el Palmar de Troya. En el Palmar de Troya, pues ahí hay unos personajes que se hizo consagrar obispo por un vietnamita y en Colombia. Y este hombre, pues una vez que se hizo consagrar obispo, pues él consagró a otros obispos, los hizo cardenales y pues me van a elegir a mí como papa. Y entonces él hizo su iglesia que llaman Iglesia Palmariana. Indudablemente cuando pues se pinche ese globo, pues ellos son una secta, ¿verdad? Externamente todo es igual, ¿verdad? Todo es igual. Pero pues es una secta, porque ellos no están unidos al Papa. Y ellos se presentan como el sucesor de Pedro. Sí, pero no son obispo, no es él no es sucesor, no es obispo de Roma, ¿verdad? Entonces se ha hecho construir una gran basílica equivalente a la de San Pedro en el Palmar de Troya. Muy bien. ¿Con eso ya te queda claro, Wilson? Sí. Muy bien. Juan Carlos Guzmán tiene la mano levantada. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches, don Juan Mario. Carlos. Dos interrogantes que me surgen. Cuando un candidato recibe el diaconado, cuando le son impuestas las manos del obispo, Sí, y luego cuando pasa al presbiterio, a sí, formar parte del presbiterio, sí, eh, ahí queda incardinado a ese obispo, sí. pero Y a no por esa eso, diócesis, porque el obispo se puede morir, ok, pero queda incardinado ya sea a esa institución territorial llamada diócesis o a esa institución personal llamada prelatura. ok, y eso me lleva precisamente al punto principal de mi pregunta, que es, ¿quién determina dónde va a servir ese diácono o ese presbítero? Porque, por Sí, ejemplo, puede ser asignado a una parroquia fuera de esa diócesis o no, toda su vida va a estar ahí. toda su vida va a estar en ese territorio, a no ser que se excardine y que sea incardinado en otra estructura jerárquica de la iglesia. Eso es posible. Ahora, ¿quién decide cuándo un seminarista pertenece a una diócesis o a una prelatura? Pues eso, ningún seminarista va al seminario si no es llamado por el obispo. Es decir, que entre los candidatos hay candidatos que van por una diócesis u otra o porque los ha llamado, en el caso del Opus Dei,
el prelado a ir a estudiar al Seminario Internacional de la Prelatura. Ok. ¿Ok? Y la segunda pregunta que tenía era, ¿alguien que recibe el diaconado Sí, está en camino a recibir la plenitud del sí, sacramento del orden o sí. puede quedarse diácono el resto de su vida? Bien, en esto hay dos formulaciones. Una formulación es que existen diáconos permanentes casados. ¿Mm? En Guatemala no hay. En otros países sí hay. Aquí no hay. ¿Por qué no hay aquí? Porque los obispos de aquí han visto que sería muy difícil poder pagarle un sueldo a un diácono permanente que tiene que mantener a la esposa y a los hijos. Entonces, la estructura económica de las parroquias no lo permite. Ok, Ese es uno de los motivos. Hay más motivos de orden doctrinal, de orden moral, que podrían desaconsejar en un territorio concreto que hubiese diáconos permanentes. Pero cuando el diácono va a convertirse en sacerdote, el diácono, por lo menos durante 6 meses, es decir, según el derecho canónico, cuando se recibe el diaconado, se recibe para ejercitarlo durante 6 meses. Al cabo de 6 meses, el diácono ha de solicitar por escrito al obispo que se le confiera el presbiterado, después de que el obispo lo invite a solicitarlo. Es decir, que no lo solicita motu propio, ¿verdad? Por propia iniciativa, claro. sino que el obispo le hace saber que ya puede escribir la carta solicitando el presbiterado. Pero puede ocurrir que el obispo diga, no, mira, te voy a necesitar 6 meses más como diácono. A veces lo hace para que madure más el candidato. Algunos aspectos de madurez humana o de madurez espiritual que conviene seguir puliendo y bueno, pues puede dejarlo más tiempo de diácono. Ok. Muy bien. Y, y dije dos, pero hay una última, don Mario. Sí, En el caso de los sacerdotes de la obra, sí, ustedes están incardinados en al la prelado prelatura. y al mismo tiempo al obispo de la diócesis de donde No, están sirviendo, ¿o no? no. Nosotros estamos incardinados, somos ordenados para el servicio de la prelatura. Estamos incardinados en la prelatura, pero nunca trabajamos en ninguna diócesis sin la venia del obispo. Por tanto, el obispo sabe quiénes somos, dónde estamos, sabe en qué trabajamos, en cuáles son nuestras tareas pastorales, pero no dependemos de él en cuanto a que él no nos pueda asignar un destino, mm, un encargo pastoral permanente. Nos podrá pedir si podemos celebrar una misa o si podemos formar parte del consejo presbiteral, todo eso es posible. ¿Verdad? El obispo del lugar puede pedirle al vicario regional que nos hagamos cargo de una parroquia. Y si hay un convenio, es un convenio escrito y nos podemos hacer cargo de una parroquia. Ok, Actualmente las iglesias que atiende la prelatura en Guatemala no son parroquias, son rectorías. Por tanto, desde el punto de vista de jurisdicción, esas iglesias dependen de la parroquia de ese territorio. ok. Muchas Muy gracias, bien, don. muy bien. Bien, parece que Julio Godoy tiene alguna pregunta. Sí, Julio, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Es, desde hace rato al inicio y en otras pláticas usted ha mencionado el tema de cuando Jesús le dijo a los apóstoles que lo que aten en la tierra será atado, Sí, sí, atado. sí. Pero yéndonos más como a la actualidad, los sacerdotes pueden o no pueden perdonar un pecado o hay pecados que no se pueden perdonar. Se pueden perdonar todos los pecados, excepto los pecados contra el Espíritu Santo, que no se perdonan porque el pecador no quiere ser perdonado. ¿Qué significa eso? Que no reconoce su pecado, por tanto no acepta que pecó y, en consecuencia, como no acepta que pecó, no pide perdón, ni está dispuesto a rectificar. Ese es el problema. Y se llaman contra el Espíritu Santo porque el interesado no acepta la misericordia de Dios. Pero al decir que atan, ¿es que están condenando o no? No, pues porque puede enmendarse, ¿verdad?
Es decir, que en la iglesia todas las penas son de orden medicinal y si a alguien no se le da la absolución, no se le da porque no tiene las disposiciones para recibirla. Pero, pues, en cuanto se procura que las tenga, ¿verdad? Y por eso cuando un sacerdote no le puede dar la absolución a alguien, le propone, bueno, ¿por qué no te lo piensas un poco y vienes en 15 días y platicamos de nuevo este asunto que te está costando tanto aceptar, ¿verdad? Entonces procura pues un vínculo de amistad y de citarlo de nuevo para ir cultivando en esa persona un cambio de actitud. O sea que hay gente que llega a confesarse y Sí, a no, pesar de que llegan a confesarse, detecta el sacerdote que que no no está tiene las arrepentido. disposiciones para recibir la absolución porque dice que lo volvería a hacer y que no está arrepentido. Entonces no se sabe por qué llegó a confesarse. Ya buscará al sacerdote por todos los medios durante la confesión que se abra alguna ventanita, ¿verdad? Y que la persona reconozca que aquello no está mal, y que por tanto tiene que enmendarse. Pero, pues si no lo logra, pues lo que hace es proponerle al penitente que vuelva en 15 días o en una semana, que se lo piense en la oración, que lo hable con el Señor, que lo medite, y es un modo de intentar que la persona siga en conexión y pueda recibir la absolución. Gracias, don Mario. Muy bien. Bueno, pues Don Mario, terminaríamos, ¿sí? don Mario, solo Sí, para Klaus, lo que hablaba ahí Julio. sí. Un pecado en contra del Espíritu Santo es ir en contra del Papa o hablar en contra del Papa, ¿o no? No, un pecado contra el Espíritu Santo es el pecado del que no quiere reconocer su pecado, ¿verdad? Ah, ok. Imagínate a alguien que vive en unión de hecho y no quiere reconocer que eso es un pecado, Mm, unión libre, ¿verdad? O alguien que ha cometido un aborto y no quiere reconocer que cometió un pecado gravísimo. Entonces, hasta que no reconozca que cometió un pecado gravísimo, ya sea porque cooperó, porque fue el médico, porque era la enfermera o porque pagó ese crimen, bueno, pues hasta que no lo reconozca, no se le puede dar la absolución, ¿verdad? Pero gracias, ese tipo de cosas, ¿verdad? gracias, don Mario. Muy bien. Bueno, pues terminamos nuestra clase, rezamos el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Santa Madre María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la nuestra hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en Muere el sí, tiempo de los ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega 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 por 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 nosotros, San Pablo, ruega ruega, ruega por por nosotros, Santa María Esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. ruega 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 por por nosotros. Bueno, que estén muy bien, que Dios les bendiga. Igualmente.